Entonces, el curso del día de hoy, capítulos de la Biblia en el arte, es una brevísima introducción a la trascendencia de la Biblia en la historia del arte. Entonces, no es exactamente un curso de catecismo, no es exactamente un curso, digamos, desde una perspectiva religiosa, sino más bien una evaluación temática lo más fundamentada posible, lo mejor documentada, sobre precisamente la influencia que ha tenido la Biblia en la cultura occidental primero, y segundo, pues también por consecuencia en el arte. Entonces, como manifestación esencial del espíritu humano, pues el arte se alimenta, abreva de diversas preocupaciones, circunstancias que rodean a las diferentes comunidades humanas, y en este aspecto, pues desde el principio de la era cristiana, estamos hablando más o menos desde el siglo segundo de nuestra era, la Biblia se convirtió en uno de los temas obligados del arte occidental y va a dar pie a una serie de expresiones que se van a tomar la forma de la arquitectura, la escultura, la pintura, la ilustración, y casi podríamos asegurar que son contados los artistas en el mundo occidental, sobre todo anteriores al siglo XIX, que no hubieran tocado en algún momento la Biblia como tema privilegiado de sus obras artísticas. Entonces, desde este aspecto podríamos decirlo que la Biblia y sus historias son uno de los parámetros obligados para entender cómo funciona el pensamiento de Occidente, y también, por lo tanto, para comprender gran parte de las obras de arte que han sido producidas por lo menos desde el siglo segundo hasta el siglo XIX en la era cristiana. También cabe decirlo, ¿no? Que precisamente por haber adoptado el cristianismo como religión oficial, y también porque el cristianismo se basa en gran parte en las escrituras judías, podemos decir que también la Biblia representa uno de los encuentros intelectuales más importantes entre el mundo oriental en general, específicamente el universo semítico representado en la religión judía, y por el otro lado también la religión y la filosofía occidental, primero el paganismo y posteriormente la nueva versión del cristianismo, el cristianismo erudito católico, que surge más o menos desde el siglo IV en adelante. También vamos a tener esta conjunción con el mundo europeo. Entonces, la Biblia en sí representa también un diálogo entre culturas, un diálogo entre diferentes pueblos, diferentes situaciones, y vamos a ver precisamente en el texto bíblico, por un lado, la obligación de contrastar, ¿no? De remitirnos precisamente a la Biblia para poder entender ciertas obras artísticas, y segundo, también revisar, ¿no? El pensamiento vigente durante la época en que se realizaron las diferentes obras, precisamente para comprender la interpretación cristiana y por qué los temas eran representados desde cierta perspectiva, con ciertos personajes, desde cierto tipo de composiciones estandarizadas. Entonces, en un primer momento, diríamos como tema de presentación, y precisamente para dar nota de este cambio, de este salto del mundo judío, de la Biblia hacia el mundo occidental, pues primero en esta sesión vamos a abordar precisamente los manuscritos bíblicos, también cabe decirlo con un acabado artístico, más importantes que se han encontrado en Europa. Entonces, bueno, también para esto primero hay que entender cómo funcionaba el mundo de los libros en la antigüedad, y en este aspecto también cómo era su producción. Entonces, en este primer inciso vamos a abordar el tema de los inicios, es decir, el tema de los inicios de la producción de libros en Europa y en Oriente en general.
Entonces nos comentan al respecto Walter y Wolf en su texto Códices Ilustres. El libro tiene una historia impresionante que actualmente, en vista de la competencia prepotente de los medios electrónicos, amenaza con llegar a su fin. En más de una ocasión, se hace burla de los libros como si fueran fósiles de una informática superada, que, en el mejor de los casos, lo que el canónigo Geoffroy von Sainte-Beuve escribió hacia el año 1170 puede seguir interesando como mucho a un par de historiadores. Un monasterio sin biblioteca es igual que un castillo sin arsenal. A ver, denme un segundito, ya me entró una duda. Ah, sí, sí, estábamos grabando. Me entró el gusanito de si estamos grabando o no. Entonces, primero una cuestión fundamental, ¿no? Nos encontramos con la problemática del libro vista desde nuestra época, ¿no? Sobre todo con los medios informáticos, con esta capacidad casi infinita del Internet y en general de las redes electrónicas de transmitir grandes cantidades de información y ahora no solamente escrita, sino también visual, audiovisual. Podríamos decirlo que hay una cierta crisis, ¿no? En la forma en la que transmitimos documentos fundamentales en nuestra época. Porque precisamente debido a este tipo de implementos, podría parecer que hasta cierto punto, los libros ya son innecesarios. Primero en su forma física, porque almacenar PDFs, libros electrónicos en general, es mucho más fácil, ocupa menos espacio y siguiendo la moda del discurso ecologista moderno, ¿no? Es más amigable con el ambiente. Ajá. También de la misma manera decimos en una pequeña memoria, incluso hoy en día, recordemos que las memorias electrónicas estándar, las USB, son ya, me parece que mínimo como de 2 gigas, lo cual significa que te pueden caber ahí cientos de textos acumulados en un formato sencillo. Podríamos decirlo que la existencia de las bibliotecas y de los libros impresos o de los libros hoy en día, más bien va a la baja. Bueno, y eso aparentemente, porque si bien en ciertos sectores este tipo de formatos son muy populares, son muy extendidos, e incluso hasta con la contingencia, ¿no? Podríamos decirlo, que la mayor parte de la gente se tuvo que conformar con consultar textos en electrónico, puesto que hasta cierto punto hay un peligro de salir y de ir a las bibliotecas sobre todo, podríamos decir que hay una cierta tendencia, ¿no? A encerrarnos en el formato electrónico, pero también hay otra cuestión fundamental, ¿no? En verdad, el formato electrónico no es para todos, en el sentido de que desgasta la vista, es un tanto, bueno, a pesar de ciertas innovaciones que se han hecho en los libros electrónicos hoy en día, es un tanto difícil para la pupila acostumbrarse a los formatos electrónicos y por el otro lado pues abundamos los románticos que nos encanta tener los libros en las manos y bueno sobre todo no hay algunos de entre nosotros que tienen también esta afición un tanto enferma no a las ediciones bonitas bien terminadas encuadernadas con tintas de diferentes colores blanco y negro papeles satinados etcétera ediciones caras pero que son todo parte de un mercado y que son hasta cierto punto necesarias para ciertos tipos de textos, ¿no? Entonces, hoy en día podríamos decirlo que, por un lado, esta necesidad, ¿no? De tener el contacto con un libro físico en un primer momento y segundo también este gusto de una edición bien acabada, bien realizada, es lo que mantiene hasta hoy flotando a la industria editorial, ¿no? Pero también aquí hay algo importante, ¿no? También el libro, podríamos decirlo que es base de todo un sistema de socialización. En el sentido de que precisamente los libros los compartimos, los leemos uno junto al otro, los prestamos, los pedimos prestados, nos reunimos alrededor de ellos
Y podríamos decirlo también así, el libro es uno de los ámbitos de la convivencia. Y esto lo podemos notar primero en los libros promedios, los libros de la escuela. Aún hoy en día se siguen produciendo larguísimos tirajes, por ejemplo, de los libros de texto gratuito, pero también recordemos que el universo religioso, el universo cristiano, judío, musulmán hasta el día de hoy, sigue, mejor dicho, reuniéndose en torno de sus libros sagrados. Primero, para aprender de ellos, para escuchar la palabra divina. Y segundo, también para precisamente convivir en su contorno. Entonces es el libro por su contenido, lo que permite la vida a través de sus reglamentaciones, de sus enseñanzas, y por el otro lado también es lo que lleva a los seres humanos a acercarnos. Entonces estos textos, la Biblia, el Corán, el Tanaj, se proclaman sobre todo en público. Su escenario esencial es el seno de la comunidad y podríamos afirmarlo, precisamente es ese espíritu de comunidad lo que mantiene su vigencia. Y entonces no solamente el monasterio, sino que podríamos afirmarlo así, varios sectores de la vida moderna el día de hoy siguen funcionando en torno del libro. Las universidades, por ejemplo, sí, las universidades, ciertos sistemas corporativos, ciertos sistemas contables e incluso también los estados, ¿no? La gente que sigue reuniéndose hoy en día en torno de los periódicos, de los medios de información en general y también en muchos países, incluso en los laicos, las grandes ediciones de leyes que siguen gobernando precisamente a través de su formato como libro, la vida de grandes comunidades humanas hasta nuestra época. Entonces podríamos decir que esta afirmación del canónigo Geoffroy Vincent, en verdad todavía sigue vigente hoy para grandes sectores de la humanidad. Un monasterio sin biblioteca, o digamos mejor dicho, la humanidad sin biblioteca es como un castillo sin arsenal. En la actualidad, cuando se pretende poder explotar sin límites de información, puede sonar extraño el relato que sucedió en 1237 en el monasterio de Bourg en Estiria. La biblioteca se incendió y el prior lanzó los libros por la ventana, uno a uno, hasta que él mismo murió envuelto en llamas. Sacrificó su vida por salvar manuscritos irreemplazables para la posteridad. Hoy en día es difícil que nosotros bueno, que afirmemos que tengamos una anécdota parecida de alguien que ha muerto por sus libros o que ha pasado por alguna crisis especial precisamente a razón de un texto, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, por ejemplo, la anécdota en el México reciente de un Octavio Paz que ve arder la mayor parte de su biblioteca, me parece que a finales de los 80s, lo cual va a ser una catástrofe, bueno, en general para el mundo de los libros, en el sentido de que poseía ciertos incunables, ciertos textos difíciles de conseguir, que él había atesorado con mucho esfuerzo. Y segundo, pues precisamente era su biblioteca personal, ¿no? Lo que se estaba perdiendo era algo íntimo, algo muy, muy propio. Y bueno, se comenta muchísimo que Octavio Paz nunca pudo recuperarse de todo de aquella terrible pérdida, ¿no? Que va a ser lo que le va a cambiar profundamente el temperamento. Entre, bueno, ciertas anécdotas chuscas, hasta cierto punto tristes también. Hace tiempo ocurrió con un amigo que iba, me parece, cerca de la Facultad de Medicina aquí en Toluca. Este dato debe tener por lo menos unos 2, 3 años de haber sucedido. Entonces, bueno, en cierto momento se desató una cierta ola de asaltos en las inmediaciones de la Facultad de Medicina y de CEU. Entonces un ladrón le arrebata
su mochila, bueno, para robar lo que pudiera llevar ahí de dinero, de recursos, y entonces, bueno, de una manera hasta cierto punto, no sé, inocente, desesperada, el chico le suplican mientras lo va persiguiendo, pues por favor no te lleves la maleta, solamente lleva libros. Y precisamente cuando el ladrón escucha solamente lleva libros, arroja la mochila y sigue corriendo. Entonces, porque el texto no le representaba nada, no había una ventaja económica, ajá, en esa edición, en esos textos, así que simplemente deja morir el problema en paz. Entonces, bueno, desgraciadamente, ¿no? En grandes sectores de nuestra sociedad hoy en día, ajá, el libro no representa algún valor específico, ¿no? Pero también, ajá, cabe decirlo, ¿no? Esto no es ni el criterio general, afortunadamente, pero tampoco lo ha sido en todas las épocas, ¿no? Entonces, y sobre todo, debemos recordar que en la Edad Media, los libros no abundaban y que estaban decorados y realizados de una manera rica y preciosista, ¿no? Y la gente, ajá, los atesoraba tanto por el texto como también por la inmensa cantidad de recursos que se ponían en uso precisamente para poder producir estas ediciones preciosas. Las ediciones iluminadas, ¿no? Que tienen una doble connotación. Las ediciones que iluminaban, puesto que el libro representaba el conocimiento y por lo tanto luz, y por el otro lado que estaban verdaderamente iluminados, en el sentido de que a través del color y de la hoja de oro se le daba un realce, una honra al texto. Entonces nos sigue comentando, la palabra latina illuminare sirve de base al concepto de alumbrar. Resplandecen las páginas, dice Dante en uno de sus poemas, se refiere al oro y a la plata brillantes y al colorido de las capitulares y las imágenes que aparecen en los valiosos libros de la Edad Media. Ilustraciones magníficas, una tipografía espléndida y ornamentos decorativos de las hojas han asegurado a los libros antiguos una estimación eminente hasta la fecha. Entonces decíamos los libros en la antigüedad, bueno, bueno, sobre todo en una moda que se va a imponer desde el siglo V más o menos en adelante, van a caracterizarse, podríamos decirlo casi de manera obligada, por la profusión en las decoraciones. Primero, normalmente un libro era un producto caro, no cualquiera lo podía costear porque estaba pues normalmente manuscrito, es decir, estaba elaborado por un artista, por un copista que realizaba el texto a mano y también lo llenaba de miniaturas. Y la propia plataforma del texto, el material del que estaba hecho, los colores, la hoja de oro, también se imponían como complemento obligado al texto, puesto que ya eran objetos caros y hasta cierto punto, y bueno, y los podríamos considerar absolutamente como objetos de lujo. Entonces ese lujo era rematado precisamente con cantidades generosas de oro, ajá, y también de color, obtenido con sustancias muy cotizadas en aquella época. Entonces, pintar, dibujar, aplicar color sobre superficies no era una labor barata durante la Edad Media, ¿no? Sino que habían ciertos pigmentos que podían costar su peso en oro y, bueno, muchos libros literalmente también estaban sobredorados. De la misma manera que las coronas, las joyas, las cásullas y vestimentas del clero, también los relicarios y, ¿cómo podríamos decirlo? Todos los objetos preciosos en general durante la Edad Media, ¿no? Entonces esto hacía de los libros verdaderas joyas en su época, verdaderos tesoros por sí mismos, podríamos calificarlos así. Y hasta hoy en día, precisamente es eso, lo que mantiene un especial foco de interés para muchos bibliófilos, es decir, para muchos de nosotros aficionados en los libros, precisamente porque este tipo de acabados hoy en día es difícil ya que lo encontremos en una buena edición, ¿no? Y sobre todo con el regusto de la elaboración plástica,
puesto que literalmente la mano del artista puede verse en todas y cada una de las decoraciones, ¿no? Entonces decimos, los libros eran hechos a mano, desde las letras hasta la última de sus miniaturas y también los artísticos encuadernados que se solían utilizar en la Edad Media. Es evidente que el libro no era sagrado porque estuviera decorado estéticamente, sino porque era el portador de un mensaje especial. En este momento estamos hablando de la Biblia, puesto que la Biblia fue durante la Edad Media el libro que mayor lujo, que mayor exigencia artística impuso a los realizadores plásticos, sino porque era el portador de un mensaje especial ultramundano. Con frecuencia el cristianismo consideró peligroso y con ello entraba en la herencia judía cualquier componente artístico en el espacio sacro, ya fuera en la iglesia o en el libro. El Antiguo Testamento lo advierte. Toda representación significa limitar la inconmensurable perfección divina. Entonces hubo una época, bueno, sobre todo preponderante en el judaísmo hasta nuestro momento, pero también en el cristianismo, en el cual estaba prohibido el uso de las imágenes en los templos, en los objetos sagrados, en todo aquello que estuviera relacionado con la religión y a veces incluso con lo que no estuviera directamente relacionado también con los ritos, ¿no? Entonces hubo ciertos momentos en la historia de Occidente, estamos hablando primero del siglo VII y posteriormente en el siglo XII, en el cual diferentes movimientos religiosos en el seno del cristianismo intentaron atacar, aniquilar en lo más posible el uso de imágenes dentro de las iglesias o en los libros. Entonces, este movimiento no prosperó del todo, si bien tuvo ciertos momentos de popularización, en las que incluso ciertos emperadores los patrocinaron. Podríamos decirlo que en general esos intentos permanecieron más bien como accidentes, ¿no? Dentro de la historia de Europa y que en general la tendencia con el paso del tiempo se consolidó en tolerar e incluso embellecer, enriquecer todavía más la participación de las imágenes en los rituales y también en los textos sagrados cristianos, ¿no? Entonces, el escrúpulo se superó. En el cristianismo, en el judaísmo lo vamos a ver, de hecho en este capítulo, hasta cierto punto se conservó, bueno, tuvo su propia versión posteriormente, pasando el siglo XIII, una apertura importante a la imaginería, es decir, a la iluminación de los libros, pero en un primer momento, durante gran parte de su historia, el judaísmo va a conservar la veda de las imágenes. El culto del antiguo judaísmo conocía la obra plástica, no solo en la danza alrededor del becerro de oro, que caía en la idolatría, sino también en los servicios oficiales al Eterno en el templo de Salomón. En el siglo III a.C., sobre todo, se relajó perceptiblemente la prohibición de imágenes israelita, tal como demuestra, por ejemplo, los frescos de la sinagoga siria de Duro Europos, construida hacia el año 230 después de Cristo, con temas en su mayoría bíblicos. Entonces la producción, hasta cierto punto a gran escala en el judaísmo de libros, cuenta por lo menos de la época del Segundo Templo y sobre todo va a ser preponderante en un grupo que va a pasar a la historia por la intriga que se armó alrededor de ellos, sobre todo a inicios y a mediados del siglo XX, los esenios establecidos en el desierto de Judea. Que bueno, hoy en día más bien a esta comunidad se le llama los qumranitas. Entonces, una secta religiosa con unas creencias bien especiales que se desviaban de la fe judía tradicional, aunque bebían de ella, pero que habían establecido como uno de sus requisitos esenciales
el uso de los textos para la liturgia y para el estudio. Entonces, ¿cómo digamos? En este palacio o en este castillo de Qumran, hoy en día también es, ¿cómo podríamos decirlo? No hay un acuerdo completo, ¿no? De qué nombre le correspondería a este tipo de arquitectura. Se va a encontrar precisamente un escritorium, una sala que específicamente servía para producir libros, para estudiarlos y para resguardarlos. Entonces era la biblioteca de la comunidad. Y muy posiblemente este uso, este scriptorium, sería la costumbre que posteriormente se transmite y se consolida en el cristianismo a través también de los scriptoria que se establecieron en muchos monasterios medievales, ¿no? Entonces aquí tendríamos precisamente la primera manifestación de esa, ¿cómo podríamos decirlo? De esa fusión, de ese acercamiento entre la religión, y un estudio literario intensivo. Perdón, profe, ¿cómo se llama la secta? ¿Cómo Hoy en se día, llamaba? Perdón. sí, hoy en día ya les llaman qumranitas. Qumranitas. Precisamente por el nombre del lugar de que provienen, de Qumran. Qumran. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda por ahí? Profe, otra. De una vez ¿en qué año o en qué etapa se le conoce como Edad Media? Perdón, a lo mejor no es. Sí, la Edad Media la estamos considerando más o menos desde el año 450, 460, ahí más, digamos decenios más, decenios menos, después de Cristo. Después de Cristo, ok. Gracias. Hasta el 1453 o a más tardar 1492. 1492. Ajá. Gracias, profe. De nada. Ahí sobre todo porque hay distintas fechas que se usan como referencia, bueno, los historiadores usan como referencia para marcar el inicio y el final de esta época, ¿no? Entonces no, ¿y cómo podríamos decirlo? No hay un criterio definitivo, ¿no? Pero tener en cuenta eso, estamos hablando más o menos de 1000 años, podríamos cerrarlo, ¿no? Por ahí del año 500 al 1500. Pues normalmente ese es como que el criterio general. General, ok. Gracias, profe. De nada. Entonces, precisamente los manuscritos que vamos a ver en esta sesión, los manuscritos judíos de esta sesión y de la de mañana, pertenecen a ese rango de tiempo. Y de hecho ya bastante tardío algunos de ellos, ¿no? Entonces, el primer texto que vamos a abordar es una Torá con Haftarot y Megilot, que se produjo alrededor del siglo X de la era cristiana. Entonces la Torá, para aclarar la terminología, se refiere a la colección de los primeros 5 libros de la Biblia que son canónicos para la religión judía. Entonces la Torá está compuesta del Pentateuco, también como se le conoce en el mundo cristiano, es decir, los libros de el Génesis, o Bereshit, Éxodo o Shemot, Levítico o Baikra, Babisbar o Números, y Devarim o Deuteronomio. Entonces, esos son los 5 libros de la Torah. Ahora bien, los otros textos que acompañan este volumen, las Haftarot y las Megilot, son también una colección de lecturas especiales que se hacen anualmente en la sinagoga. Entonces, las Haftarot son porciones de los libros de los profetas y de los escritos que se agregan a la lectura semanal de la Torá en las sinagogas. Y las Megilot son, es un conjunto de 5 libros que tienen cierto uso litúrgico para algunas fiestas del calendario judío. Entonces, entonces las Haftarot son una selección muy diversa
precisamente de los profetas y de los escritos, y las Megilot incluyen los libros de Ruth, Esther, es Ruth, Esther, Lamentaciones, el Cantar de los Cantares y el Libro de los Salmos, ¿no? Entonces, esos 5 textos son conocidos como los 5 rollos, es decir, los 5 rollos que se leen en las fiestas y en las liturgias. Y es muy común incluso hasta el día de hoy que muchas Biblias hebreas estén editadas precisamente con ese orden del Pentateuco, con su correspondiente colección de Haftarot, y al final, normalmente, a veces también entre medio, encontramos las Megilot. Entonces es una, ¿cómo podríamos decirlo? Es la forma promedio, ¿no? En la cual se realiza una edición de la Biblia en el judaísmo todavía hasta nuestra época. Diríamos que es un estándar, ¿no?, tradicional que se ha establecido. Primero porque la Torá, el Pentateuco, es el libro que se lee semanalmente, completando su lectura todos los años en la sinagoga, y porque el resto de los textos precisamente se corresponden a la liturgia judía. Entonces, Fingernagel y Gasterberg nos explican un poquito más en su libro de las Biblias. Este manuscrito, es decir, del que estamos hablando hoy, que es el Códice Hebraico 28, copiado por un amanuense anónimo, contiene el Pentateuco, es decir, la Torá, las lecturas de los otros libros de la Biblia que siguen a la lectura de la Torá en el servicio divino, las Haftarot, y los 5 rollos solemnes, las Megilot. La nota de propiedad denota que los rollos solemnes debieron estar encuadernados originalmente delante de las Haftarot, como ocurre en otros ejemplares del siglo XIV. Entonces, bueno, el texto, aquí hay algo importante, ¿no? Más o menos va a ser en el siglo, en el siglo IX, cuando se empiezan a producir libros judíos en el formato de códice. El formato de códice es el formato también denominado cuaderno. El formato en que hoy en día todavía conocemos a los libros. Entonces, en el cual las páginas a modo de planos, unidas a un lomo y empastadas, se encuentran reunidas para facilitar la lectura y traslado del texto. Entonces, el formato tradicional anterior de los libros era el denominado volumen o rollo, que era hasta cierto punto difícil de manejar y también engorroso de transportar, ¿no? Sobre todo porque entre más voluminoso fuera el libro, pues iba a ser más grueso el rollo que se tenía que transportar. Normalmente estaba envuelto entre dos palos que servían para indicar el principio y el final del texto, pero también a modo de sostén para poder irlo leyendo. Pero también por esas características precisamente era más difícil de manejar, ¿no? Entonces se necesitaba un tipo de envoltorio especial para poder trasladar un rollo, y entonces con el paso del tiempo, sobre todo desde el siglo II de la era cristiana, poco a poco se va a ir imponiendo el formato de códice, hasta que de hecho más o menos en el siglo IV por lo menos se va a convertir en el estándar en el mundo cristiano, ¿no? Porque nosotros lo sabemos el día de hoy, los primeros volúmenes que se conservan de la Biblia, las ediciones más antiguas de la Biblia cristiana, guardan precisamente ya el formato de cuaderno. Los judíos van a conservar el formato de rollo, sobre todo para las Megilot, de las que hemos hablado, también para la edición de la Torá
en formato litúrgico que se usa semanalmente en la sinagoga, pero igualmente que en el mundo cristiano para fines de transportación, para fines de manejo más fácil. En el judaísmo, con el paso del tiempo, también van a ir surgiendo estos formatos de códice. Pero también aquí se van a establecer ciertas diferencias sensibles en un primer momento, precisamente por la prohibición de las imágenes, a pesar de que aquí ya vemos algunas entremezcladas. Normalmente los primeros códices judíos no van a contener ningún tipo de imagen ni de adorno, sino el texto meramente, ¿cómo podríamos decirlo? Como luciendo por sí mismo, ¿no? Entonces, esta idea de los libros sin ilustración nacen primero en el judaísmo, también van a tener cierta participación en el mundo cristiano, pero durante mucho tiempo, bueno, de hecho, se van a conformar como el formato estándar en el mundo judío. Entonces, podemos ver que, de hecho, las imágenes que vamos a apreciar en este manuscrito precioso están hechas con letras. Entonces, como para tomar una cierta distancia, ¿no?, de la representación tradicional con imágenes, con color sobre dorado, para darle un cierto toque, por un lado artístico, pero también por el otro lado más sobrio a los textos judíos. Vamos a ver que aparecen estas imágenes, pero que están conformadas o están contorneadas precisamente por letras y palabras, ¿no? Entonces, lo que vemos que está trazando estos dibujos son precisamente textos, ¿no? Entonces, textos que son, de hecho, el comentario a la Torá, el comentario al Pentateuco, que lucen en letra grande en el centro del texto. Entonces, nos comentan Fingernagel y Gatzgeber, a partir del siglo VIII aproximadamente, se empezaron a escribir libros judíos en códices. Y los rollos quedaron reservados para fines litúrgicos. La Torá del Códice Hebraico 28, en su calidad de códice de estudio, contiene en el centro de la página el texto con las consonantes y los signos vocálicos, los signos para diferenciar la pronunciación de determinadas consonantes y las marcas destinadas a la recitación solemne del texto. Entonces no tenemos, se me olvidó sacar un acercamiento a la página para que pudieran ver, pero pueden notar que hay pequeñas manchitas, que son que parecen como puntos y comas debajo y arriba de los textos. Precisamente esos puntos, los que se encuentran en la parte de abajo son, la mayor parte de ellos, las vocales que sonorizan el texto consonántico que tenemos en hebreo. Y en la parte superior, normalmente, aunque no se ven del todo en esta edición, normalmente en la parte superior de las palabras es donde se colocan los signos musicales con los cuales se pronuncia el texto hebreo en la liturgia sinagogal. Entonces, el texto hebreo original es un texto versificado, es un texto que se canta, que se ritma, pero sobre todo en la edición del rollo que se usa en la sinagoga, todos esos signos de entonación no se encuentran, desaparecen. Entonces, para poder aprender y tener ya consolidada la pronunciación general del texto hebreo, los sabios masoretas, una serie de estudiosos que fijaron la vocalización del texto bíblico, van a inventar precisamente el sistema de vocalización y lo van a establecer de manera definitiva para que quede fijada la tradición de la pronunciación del texto, ¿no? Entonces, estos textos que se usan para estudio, sí tienen las vocales y los signos especiales de pronunciación ¿cómo podríamos decirlo?, integrados en el texto, pero en la liturgia sinagogal, en el libro, ustedes pueden ver en el fondo de nuestra página, podemos ver de hecho el texto en hebreo en un rollo tradicional. Entonces pueden ver que no hay ningún signo, no hay ninguna marca especial.
Eso significa precisamente que el texto hebreo no tiene marcas de vocalización, ¿no? Entonces, para poder saber cómo se pronuncia esto, se estudia esto. Estas Biblias hebraicas están diseñadas precisamente para que la persona se aprenda la pronunciación de memoria y posteriormente la pueda aplicar en su propia lectura del texto bíblico y sobre todo los sábados en la sinagoga. Los círculos de las palabras remiten a la pequeña Masorá. Entonces pueden ver aquí que hay ciertos, ¿cómo podemos decirlo? Que hay partes del texto en letra pequeña, precisamente enmarcados en círculos. Notas marginales con relación al texto que aparecen en los bordes del texto central. Entonces, estas mesorot, es decir, estas masorás, son indicaciones de las cuestiones gramaticales y sintácticas que aparecen en el texto hebreo. La gran Masorá, que constituye la explicación de la pequeña Masorá, contiene pequeñas alusiones a paralelismos mediante palabras clave. Está situada encima y debajo del texto central. Aquí encima y debajo. Entonces tenemos la pequeña Masorá y la gran Masorá como una especie de margen en el texto. Pero también en el margen de la diagonal, pueden ver digamos, este conjunto de textos por acá, y en torno a numerosas representaciones figurativas. Entonces, todo esto que vemos alrededor son comentarios al capítulo, bueno, mejor dicho, al fragmento de el Pentateuco que se encuentra en el centro. Entonces, para que quede bien claro cómo se lee, lo tenemos en letra grande, preciosamente detallado, y en otros tipos de letras lo podemos ver, en los costados y sobre todo con un cálamo más pequeño, se encuentran las notas que lo explican. Y lo que decíamos también, estas figurillas que vemos decorando varias páginas, son precisamente comentarios al texto de la Biblia. Además de la gran Masorá, en los márgenes superior e inferior, y a veces también a los lados, figuran los comentarios del célebre Rabbi Shlomo ben Yitzhak, llamado Rashi, que vivió entre el año 1040 y 1105. La Torá se completa con la traducción aramea, el Targum de Onkelos, en los márgenes interiores. Dicha traducción debe entenderse como un comentario elemental y debía estudiarse cada semana con el pasaje de la Torá recitado el Shabbat en la sinagoga. Es decir, precisamente estos comentarios que se encuentran al margen, hacia adentro, son el comentario de Rashi. Entonces lo que vemos es una compilación de diversos comentarios presentados en una sola hoja en torno al texto de la Biblia que se encuentra en el centro. Entonces es una versión erudita que está compilando toda una serie de informaciones de diferente procedencia, pero que son en este formato compilados, rodeando, presentes, presentes junto al texto bíblico, ¿no? Precisamente para ayudar a aclarar dudas, bueno, cualquier duda que pudiera llegar a tener el lector acerca del texto que está viendo. Y podemos ver también que esta versión incluye algunas florituras, algunos adornos, pero que son sobre todo esquemas que explican el tema el tema central que se aborda precisamente en el texto. La anotación de propiedad. Entonces, los libros en la antigüedad, precisamente porque eran productos preciosos, que no cualquiera podía tener, que precisamente involucraban una inversión muy fuerte, solían tener un ex libris, una notita al inicio o al final o entre medio, ahora sí que dependía de cada bueno, del gusto de los artistas,
que declaraba quién había mandado hacer el texto, o en todo caso también a quién se le había regalado, en general de quién era la propiedad. Muchas veces también en esas pequeñas notas se incluía el nombre del personaje que lo había copiado, quien en 1340, la anotación de propiedad narra la triste historia del dueño, quien en 1348 salvó el manuscrito de las llamas en una aldea cuyos habitantes fueron masacrados. Quizá en relación con las epidemias de peste entre el año 1348 o 1349, es mera sospecha, él pudo salvarse huyendo a Aviñón a través de Esch. Aviñón fue anexionada a los estados pontificios en ese mismo año, por lo tanto la ciudad francesa de Aviñón era propiedad directa del Papa. Allí los judíos tenían el rango de ciudadanos, por lo que es probable que el propietario del manuscrito permaneciera en la ciudad durante largo tiempo. Entonces, pues sabiendo de antemano que, al contrario de lo que bueno, mucha gente, como se dice, suponía en Europa, los judíos no habían causado la peste, el papado decide tenderle la mano a la población judía, protegerla. Aquí hay diferentes cuestiones, ¿no? Primero porque los judíos son el testimonio de la vida de Cristo, en el sentido de que siendo Cristo judío, entonces los judíos son la constancia, ¿no? De que existieron un pueblo del cual provino la propia figura de Jesús. Y segundo, también muchas veces los judíos estaban involucrados en diversas actividades con la Iglesia Católica, diversos negocios que se tenían atendiendo banco, administrando diócesis, cooperando en diversas tareas importantes para el catolicismo, y que hasta cierto punto, precisamente porque los judíos seguían, bueno, solían ser gente culta, que sabía leer y escribir, y muchas veces no solamente sabía hebreo, sino también latín y las lenguas vernáculas, pues eran contratados, incluso por la propia iglesia, como administradores, y también, como podríamos decirlo, en general como burócratas, ¿no? Para los asuntos eclesiásticos. Entonces había una relación muy cercana de la iglesia medieval con el judaísmo durante la misma época. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Profe, tengo una duda, me quedé con una duda. Perdón, de los 5 rollos del Mejilot, es el... ¿Cuáles son los 5 libros? Es Ruth, a ver, es Ruth, a ver, estoy bien, es Ruth, Esther, Lamentaciones, el Cantar de los Cantares, y el otro, ¿cuál es, profe? Los Salmos. Los Salmos, ok. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Esther, ¿cuál otro? Dijimos Ruth, Esther, Lamentaciones. Cantar de los Cantares. Los Salmos. Y Salmos. Gracias, profe. De nada. Ok, entonces ahí tenemos esta cuestión. Entonces, de aquí pasamos a otro libro especial del judaísmo medieval, bueno, del judaísmo hasta nuestros días, que no es exactamente una Biblia, pero cuya base, podemos decirlo así, es el texto bíblico, específicamente el texto del Éxodo, la Haggadah. La Haggadah es, lo vamos a explicar ahorita, un conjunto de textos que se usan para la fiesta de la Pascua judía y que se basan, la mayor parte de ellos precisamente en el libro del Éxodo. Entonces nos comenta Walter y Wolf, la Haggadah
Haggadah viene de hebreo Agada, que significa relato. Entonces Haggadah, así juntito, significa el relato y se refiere al relato del Éxodo. Ajá, entonces en hebreo, como en español, ajá, existe el artículo indeterminado y el artículo determinado, ¿no? Entonces el artículo indeterminado, ajá, lo podemos expresar así. Por ejemplo, no sé, muro, un muro, un perro, un gato. Pero cuando queremos decir el perro o el gato, normalmente ese artículo está indicando que ese animal, o mejor dicho, ese objeto del que estamos hablando, es especial. Estamos concentrando nuestra atención en él. Entonces una cosa es abuela, ¿verdad? Que puede ser la abuela de quien sea, y otra cosa, sí, y otra cosa es la abuela o la abuelita. Entonces el artículo es lo que hace la diferencia, no lo que indica este es especial. Ajá, entonces Haggadah, digamos, la palabra se compone de dos expresiones, precisamente el artículo en hebreo ha, que significa el, la, los, las, y Haggadah, que significa relato. Entonces la Haggadah es el relato del éxodo por excelencia, que recuerda el éxodo de Egipto de los israelitas y su misión. Era un tipo de libro utilizado en el culto religioso judío en la víspera de la fiesta de Pesaj o Pascua. Básicamente, los textos que incluyen la historia del Antiguo Testamento, leyendas, fábulas, aforismos, salmos, sermones y exégesis, es decir, comentarios, tienen su origen en la tradición oral de la época del Segundo Templo, es decir, hasta el año 70 antes de Cristo. Más tarde se ampliaron y se consignaron por escrito. Ajá. Entonces, la Haggadah originalmente se corresponde, por un lado, a un repaso, podríamos decirlo, dentro del universo familiar de la historia del Éxodo para festejar la Pascua, y por el otro lado también contiene diversos contenidos cercanos que ayudaban precisamente se debe el nombre, que ayudaban como apoyo didáctico, ¿no? Durante la cena de la Pascua. Entonces, entonces en un primer momento, estos textos se aprendían de memoria, se transmitían normalmente de padre a hijo, y con el paso del tiempo, por las guerras, por diversas situaciones, estos textos comenzaron a ser trasladados a la escritura. En ese momento se estabilizaron, se estandarizaron, podríamos decirlo así, aunque hay diferentes ritos de Ágadot. En verdad no existe, ¿cómo podríamos decirlo? Un rito estándar, un rito universal, sino diferentes variantes. Y con el paso del tiempo, este libro, específicamente usado para la Pascua, también fue sujeto de toda una elaboración artística, ¿no? Entonces era un libro especial que se usaba precisamente para la fiesta más importante del calendario judío, y sobre todo los judíos que eran cercanos a la nobleza y que habían desarrollado muy buenos negocios, comienzan alrededor del siglo, del siglo XIII a encargar, igual que los cristianos, la realización de ediciones artísticas de sus libros. Entonces, originalmente estos libros eran transcritos por judíos y encargados de ilustrar precisamente a escritores, mejor dicho, a iluminadores cristianos. Entonces, los pasajes escritos que se leían en la fiesta de Pesaj, en círculos estrictamente familiares, pasaron a formar devocionarios privados de tamaño manual. Entonces, un texto de Pesaj es más o menos, digamos, un poquito más grande que ¿cómo se llama? El volumen de bolsillo que hoy en día manejamos, ¿no? Que es lo más, ¿cómo podríamos decirlo? Lo más familiar, ¿no? Lo más usable cotidianamente, precisamente porque se leía en la cena de Pascua y pues había que tenerlo, ¿cómo podríamos decirlo? Un texto ligero, ¿no? Pequeñito para que no cansara demasiado estarlo manejando.
Durante los siglos XIII y XIV, algunos judíos prominentes en las cortes reales europeas encargaron la iluminación de la Ágada en el estilo de la época. En tales ambientes, la decoración, que inicialmente era solo ornamental, incorporó representaciones figurativas de alto nivel artístico. Entonces, más adelante vamos a ver la Ágada de Darmstadt, que está en un estilo más decorativo, en el que prepondera el texto en sí, y la floritura, pero podríamos decirlo así, no era la regla general, ¿no? Y de hecho nada más escogí 3 manuscritos que son considerados de los más bonitos producidos en Europa de aquella época, pero también cabe comentar, bueno, si quieren investigar un poquito más, que hay otras Agadot y otras Biblias hebreas muy famosas de aquella época, ¿no? Nada más para nombrar, por ejemplo, la Ágada de Sarajevo, la de Cracovia, la Biblia hebraica, déjenme acordarme, creo que es de Ámsterdam. Entonces, ediciones judías del texto bíblico, pero precisamente ilustradas por normalmente artistas cristianos, puesto que primero, la prohibición de realizar imágenes no era tan fuerte dentro del cristianismo, y por lo tanto abundaban los ilustradores cristianos. Era bien difícil encontrarse a un ilustrador judío. Y también aquí hay otra cuestión importante de la época. Para asegurar empleo a los ilustradores cristianos, en muchas partes de Europa se prohibió a los judíos que ilustraran sus propios libros. Entonces, si querían ilustraciones, tenían que pedírselas a fuerzas a los cristianos. Y entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Por un lado, que las ilustraciones de estos textos se parecen precisamente a las de las Biblias, a los estilos de ilustración tradicionales de las comunidades cristianas en donde se desarrollaron estos textos. Y segundo, pues normalmente tienden a representar a ciertos relatos, ciertos capítulos de la Biblia desde la perspectiva del pueblo judío. Entonces no es la misma manera de entender los dos textos, sino que, bueno, vamos a ver cómo, sobre todo, impera la representación del Antiguo Testamento. Entonces también esa es la diferencia. Entonces normalmente las Biblias cristianas ilustran, le dan un mayor honor a las epístolas de los apóstoles, a los textos del Nuevo Testamento en general, y en cambio los judíos tienden a ilustrar más, sobre todo, las historias de los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, no es exactamente una regla general, pero podríamos decir que es la tendencia, ¿no? Entonces, aquí, antes de seguir avanzando con el texto, entonces, para ver algunas de las ilustraciones, entonces lo que tenemos representado en esta Ágada son diversos capítulos que nos hablan de los usos y costumbres judías de la Pascua, y también ilustran algunos capítulos de la Biblia. Entonces, estos textos los tenemos que leer, mejor dicho, estas imágenes las tenemos que leer de derecha a izquierda, de la misma manera en que se lee el hebreo, y de arriba hacia abajo, para poder explicarlas, ¿no? Entonces, en este aspecto, la Ágada de oro, sobre todo se caracteriza porque la mayor parte de sus ilustraciones están acomodadas de esta manera, en cuatro cartelones, acomodados en un gran margen que va ilustrando, ¿cómo podríamos decirlo? Simultáneamente, el texto, las oraciones, los diversos extractos, ¿no? De los cuales se está hablando. Entonces, en este texto podemos ver a Miriam, a las hebreas cantando después de haber cruzado por el mar Muerto, que se dividió para que pasaran los hebreos. En la siguiente ilustración podemos ver a los niños judíos repartiendo el pan ácimo entre ellos, precisamente para marcar la festividad de la Pascua hebrea.
Bueno, el siguiente, el tercer cuartelón, nos representa al patriarca de la familia, al padre de familia, dirigiendo la limpieza de la casa para la Pascua. Entonces, la casa se limpia por dos razones. Primero, para darle, ¿cómo podríamos decirlo? Para darle honor, ¿no? Para darle a la fiesta una característica, un ambiente de limpieza, de orden. Y segundo, para buscar, como lo indica la Biblia, que no haya rastro de levadura en la casa, ¿no? Por eso es que podemos ver que todos en la familia están rascándole por aquí y por allá, precisamente para eliminar hasta el último vestigio de pan y de levadura. Entonces podemos ver que hasta el techo, ¿no? Están limpiando concienzudamente. Las vigas del techo están limpiando. Y por último tenemos el sacrificio del Cordero de Pascua. Entonces, los matarifes están unos sacrificando a los animales, otro destazándolo y despellejándolos, y uno último podemos verlo que lo está cocinando para ofrecerlo en la cena del 14 de Nisan. El día 14 del mes de la primavera es que se realiza este sacrificio. Y bueno, es lo que podemos ver, ¿no? Entonces, en general, lo que podemos también observar es que las ilustraciones están realizadas con una técnica de acuarela pesada, denominada tradicionalmente wash, y sobredorado. Un sobredorado que incluso tiene textura, ¿no? Podemos ver que hay ciertas volutas y patrones geométricos que traslucen un poquito a través de los defectos de la página que puede recoger la fotografía. En otra página, lo que tenemos representado es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Podemos ver la ciudad destrozada en la cual, en medio de la cual yacen algunos cuerpos y cabezas. A Job, que está huyendo con su familia, y a su esposa, que se convirtió en una estatua de sal. Entonces, en otra ilustración podemos ver a Abraham a punto de sacrificar a su hijo Isaac con un cuchillo, y volteando para escuchar la voz del ángel que viene a detenerlo, ¿no? A un costado están los sirvientes que acompañaban a Abraham y Isaac durante ese capítulo. En la parte de abajo, en el tercer plano, podemos ver el capítulo de la bendición de la bendición de Jacob, cuando a través de un estratagema Jacob se disfraza de su propio hermano y le roba la bendición a su padre ciego, ¿no? Detrás de él tenemos a Rivka, su madre, Rebeca, y en el último, que es consecuencia de este capítulo, vemos a Jacob que estaba huyendo de su hermano, que se queda dormido en el monte Moria, y es precisamente ahí donde tiene el sueño de la visión de la escalera de los ángeles, y podemos ver precisamente cómo los ángeles están aparentemente como atendiendo, e igualmente suben y bajan por esa escalera que se planta desde la tierra hasta las nubes. Entonces nos siguen comentando los autores, la Ágada de Oro, terminada a principios del siglo XIV, constituye la primera muestra española de un ciclo de imágenes completo de los libros del Génesis y del Éxodo. Las 14 miniaturas de página entera de esta obra de arte están estructuradas de un modo similar. 4 escenas enmarcadas en cada página que, obviamente, deben recorrerse de izquierda a derecha, de acuerdo con la forma de leer de los hebreos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, lo que tenemos representado en estas figuras es la muerte del rey David, que está, ¿cómo podríamos decirlo? Que había recién conocido
a su hijo Salomón. Entonces este es Betsabé, que está atendiendo a David antes de morir, y posteriormente cómo es llevado a sepultar. En la siguiente figura lo que vemos es la aclamación de Salomón. Entonces cuando todo el pueblo sale a proclamar este nuevo rey a su hijo, tenemos adicionalmente, bueno, en otro, no es cierto. Lo que tenemos representado aquí, me equivoqué en la interpretación, es la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿no? Podemos ver al faraón que ve morir a su hijo para posteriormente llevarlo a sepultar. En la segunda escena lo que estamos viendo es al faraón despidiendo a los hebreos que están saliendo de Egipto. En la siguiente escena, el ejército del faraón sale a perseguir a los hebreos, y en la última podemos ver a los hebreos que han logrado cruzar el Mar Rojo, y en contraparte el ejército de los egipcios yace ahogado por las aguas, festejando el milagro de la partición del mar. Entonces, en este aspecto podemos ver que las pinturas son tremendamente evocadoras, y de nuevo están haciendo énfasis en ciertos capítulos de la historia sagrada en las que normalmente el cristianismo no se detiene, ¿no? Las Biblias cristianas, comentábamos, normalmente ilustran capítulos de la vida de Jesús, de los apóstoles. El texto propiamente litúrgico se abre con la infancia de Moisés. Cada una de las escenas aparece sobre un fondo dorado, cuadrado y estampado. Los marcos están pintados y llenos de delicados pámpanos y cuadrados dorados. Ay, ya me perdí. De los ángulos de la miniatura, asimismo, salen finos pámpanos en espiral terminados en hojas. El miniaturista catalán, autor de esta ilustración y de otras similares, ofrece una versión algo rústica del estilo del alto gótico. Entonces, podríamos decirlo así, ¿no? También el estilo de ilustración se encuentra a medio camino entre el antiguo estilo románico, que es un tanto más caricaturesco. Podemos ver cómo preponderan los contornos, los colores, los colores sólidos por zona. Vemos como, por ejemplo, ¿no? El azul, bueno, en este caso el azul tiene, si acaso, dos tonos, un tono claro, un tono oscuro. En general, lo mismo pasa en la arquitectura, en las vestimentas de los personajes. La mayor parte de las figuras está compuesta precisamente por esos contornos coloreados, y donde podemos ver la influencia del estilo gótico en estas ilustraciones es en los cuerpos alargados, los rostros blancos y los detalles del cabello. La búsqueda de cierta elegancia que le dé una característica, una distinción a cada una de las figuras. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, entonces, entonces seguimos. Entonces tenemos ahora la Hágada de Pesach de Darmstadt. Entonces la ciudad de Darmstadt se encuentra en lo que hoy conocemos como Alemania. Entonces, primero el antecedente, ¿no? Tenemos dos comunidades judías, ¿cómo podríamos decirlo? Básicas en Europa, ¿no? Entonces, primero tenemos la comunidad sefardita o comunidad española, que se alberga precisamente en la península ibérica y que tenía una larga tradición. Entonces, a la tradición sefaradita es que correspondería precisamente la Hágada de Oro. Entonces, en la tradición sefardita se comenta
que sí, la comunidad fue fundada alrededor del siglo, déjenme acordarme, sí, alrededor del siglo octavo antes de Cristo, por una comisión de marinos designada por el propio Salomón, que acompañó un contingente fenicio en diferentes misiones comerciales. Entonces, bueno, según la leyenda, según la leyenda judía, los judíos habrían llegado a la península ibérica en el siglo octavo antes de Cristo, ¿no? Entonces es una, podemos decirlo, no es una leyenda local. Posteriormente se sabe que durante después de la segunda revuelta de los judíos, no es cierto, la primera revuelta de los judíos en el año 70, cuando Tito destruye la ciudad de Jerusalén, se lleva un contingente bastante grande de judíos rebeldes a construir el circo en la ciudad de Roma. Entonces el anfiteatro Flavio, que hoy en día conocemos como el Gran Circo Romano, fue construido precisamente en su mayor parte por prisioneros judíos de la primera rebelión, la rebelión del año 70. Posteriormente, una vez que terminaron el trabajo, la mayor parte de este contingente terminó en España, donde incluso algunos de ellos pudieron recobrar su libertad, pero ya no pudieron regresar a la tierra de Israel. Entonces ese es otro de los posibles orígenes, y en general se tienen testimonios muy antiguos del judaísmo, por lo menos de que ya habría una población bastante considerable en la península ibérica alrededor del siglo IV después de Cristo. Entonces, ¿cuál habrá sido la versión final de la fundación de la comunidad judía española? Pues no lo sabemos del todo, pero sí sabemos que ellos van a participar muy de cerca con los árabes durante la invasión almorávi de España, y que en general van a llevar una vida pues bastante relajada en la España arábiga, que posteriormente va a dar lugar también a la creación de algunos pequeños reinos cristianos. Entonces a esos a esos judíos se les llama sefarditas, y posteriormente van a ser expulsados de España en el año 1492. Entonces digamos, la otra gran comunidad judía europea, la comunidad ashkenazi, muy posiblemente deba su origen, aunque algunos de ellos presumen que son emigrantes sefarditas que se establecen en Alemania y en Francia. Entonces, muy posiblemente la comunidad judía de los países que hoy en día conocemos como Alemania, Polonia, Francia, los askenazis, provengan de Medio Oriente, especialmente de Babilonia, de Siria, y se habrían establecido en el territorio de estos países muy posiblemente desde el siglo IV después de Cristo, siguiendo diferentes rutas comerciales que partían precisamente de Oriente hacia el interior de Europa. Entonces, bueno, esta comunidad también tiene sus propias tradiciones, sus propios usos y costumbres, y va a desarrollar una relación también diferente con los reinos cristianos, ¿no? Entonces, normalmente las poblaciones de los, ¿cómo podríamos decirlo?, del norte de Europa eran hasta cierto punto como más temerosas, que los sefarditas. Se desarrollaron en un ambiente donde las persecuciones fanáticas fueron más permanentes, más habituales, y por lo tanto donde los judíos intentaron distinguirse, ¿no?, mantenerse aparte de la población cristiana. Entonces se sabe que entre los sefarditas hubo mucha conversión de judíos al cristianismo, al islam, e igualmente de cristianos y de cristianos y musulmanes al judaísmo, ¿no? Entonces podríamos decirle, están más mestizados, en tanto que los judíos del norte de Europa presentan una identidad más estable,
hasta cierto punto más pura, si se puede hablar de pureza en la raza humana. Pero también lo que decíamos, van a tardar más tiempo que las comunidades de España en ganar un prestigio social, ¿no? Y esto siempre lo van a hacer bajo el amparo de la iglesia. Entonces van a ser comunidades que normalmente están instaladas en los guetos, es decir, en estos centros como de reclusión de los judíos en las ciudades cristianas, y normalmente estos guetos se encuentran junto a los palacios reales, o junto a las catedrales, precisamente porque debido a las constantes persecuciones, la iglesia y también los reyes van a proveer de una protección más directa a estas comunidades judías, que eso no significaba en realidad, desgraciadamente, que la gente los respetara. Cuando cuando los ánimos se ensoberbecían, y simplemente la gente salía para atacar a los judíos, en verdad no les importaba, ni que fueran los protegidos del Papa, ¿no? Entonces también por eso la población judía de estos países vivía como con mucho miedo en general, ¿no? Entonces de aquí pasamos, ¿no? El judaísmo constituye la más antigua religión monoteísta de la historia de la humanidad. Se trata de una religión revelada tanto por vía oral como escrita. La base de esta revelación es la Biblia y en concreto la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, y su interpretación, según la tradición del Talmud. Esta tradición interpretativa constituye el fundamento del judaísmo y alcanza también el rango de revelación, ¿no? Entonces, bueno, de las cuestiones, ¿no? Entonces, primero, ¿no? El judaísmo es la primera religión monoteísta establecida permanentemente en la historia, ¿no? Entonces, sabemos que hubo un caso en Egipto de un monoteísmo de Atón que intentó ser implementado por el llamado faraón hereje Akenatón, pero en verdad ese culto no permaneció, ¿no? En cuanto murió Akenatón, la gente regresó a su antigua religión politeísta y se olvidaron del experimento del faraón anterior, ¿no? Entonces ese capítulo de la historia de Egipto, de hecho, fue sistemáticamente borrado, y los faraones posteriores también borraron sistemáticamente el nombre de Akenatón, de su ciudad real, de sus funcionarios, de todo lo que tenía que ver con él, de manera premeditada, para que no quedara recuerdo de ese capítulo de la historia de Egipto, y de hecho no sería conocido por nosotros, sino por un accidente, cuando se encontraron ruinas de los edificios de Akenatón, a modo de relleno en otros edificios posteriores. Entonces se llegaron a caer ciertos muros, las piedras contenidas eran precisamente de los monumentos de Akenatón. Entonces fue meramente un accidente lo que nos dio noticia de este faraón hereje. Entonces decimos, ese culto no se va a mantener, y bueno, posteriormente se va a afianzar el judaísmo, sobre todo desde el siglo VIII antes de Cristo en adelante. Entonces se va a convertir también este judaísmo en el modelo de los monoteísmos posteriores, el cristiano y el musulmán. Entonces el judaísmo siempre ha reconocido dos tradiciones dentro de su conformación ritual. Por un lado, precisamente la Biblia como texto revelado, pero también la tradición oral, es decir, el conjunto de comentarios que se fueron transmitiendo de boca en boca a través de las generaciones dentro dentro de la academia judía y también en las familias. Entonces estas dos fuentes son las dos fuentes de la revelación en el judaísmo, y se entiende que la una no se puede entender sin la otra. Entonces, bueno, pasando sobre esto,
También se reconoce que esa tradición oral, transmitida desde Moisés hasta nuestra época, tiene un valor de revelación. Entonces no es solamente el texto lo sagrado, sino también los comentarios, y precisamente la Hágada recopila gran cantidad de esos comentarios antiguos. Frente a este contexto canónico, la Hágada recoge los textos tradicionales no dogmáticos, es decir, exégesis o interpretaciones, discusiones eruditas, sentencias morales, parábolas, anécdotas, leyendas históricas, recetas médicas, experiencias místicas y políticos clave, todos ellos recitados en su día, en un sermón o discurso didáctico. Entonces, hoy en día, la mayor parte de las Haggadot, la mayor parte de estos textos sagrados, de estas colecciones sagradas, es bastante amplia, bastante nutrida, precisamente porque incorpora en su estructura esta importante cantidad de comentarios tradicionales. Entonces, de esta manera, precisamente, se da honor, se da su lugar al texto fuente de la cena de Pascua, las propias instrucciones de Moisés sobre cómo debe celebrarse la fiesta, y por el otro lado también se da cabida, podríamos decirlo así, a historias, a versiones de las mismas, de los mismos relatos bíblicos, que fueron compilados, y podríamos decirlo también así, imaginados por la tradición oral judía, puesto que también con el paso del tiempo, esta tradición oral no solamente incorpora los dichos de los sabios, ¿no?, de los grandes académicos de la espiritualidad judía, sino que también llega a incorporar, podríamos decirlo casi casi como palabra divina, ciertos usos y costumbres, ciertos refranes, historias, parte del folclore, que van a llegar a estabilizarse, que se van a conocer como una fuente del judaísmo y que tienen que estar integradas a este tipo de textos. El manuscrito de Darmstadt, de rica iluminación y ornamentación, fue confeccionado hacia el año 1430 en el Alto Rin, es decir, en la zona norte de Alemania, zona germanófona, con toda seguridad, en un taller cristiano de miniaturistas. Hay que señalar, eso sí, que Israel ben Meir de Heidelberg, de quien se hace mención en el preámbulo, fue el copista, y no a menudo, como se cree, el miniaturista del famoso códice. Entonces, aquí nos encontramos con la situación natural, ¿no? El texto está en hebreo. Todo el texto está en hebreo. Y bueno, por lo tanto, tuvo que haber sido escrito precisamente por alguien que conocía la lengua. Se me ve el nombre. Los ilustradores, que muchas veces, ¿cómo podríamos decirlo? Recrean, elaboran sus ilustraciones desde su imaginación, demuestran precisamente que no siempre estaban muy familiarizados con lo que el texto decía. Y segundo, ¿no?, también por cuestiones de doctrina, de dogma del cristianismo medieval, pues normalmente no preguntaban de qué se trataban los libros, para que los judíos no les metieran ideas raras y no cayeran en sus herejías, ¿no? Entonces, esto es muy habitual de los libros judíos de aquella época, ¿no? Entonces, vamos a ver que normalmente no están ilustrados de una manera coherente, verdaderamente empatando lo que dice el texto con lo que está representado. En muchos de ellos se representa podríamos decirlo así, un judaísmo idealizado, un judaísmo como lo fantaseaban, ¿no?, los cristianos en aquella época, y en algunos casos incluso llegan a ciertos ridículos, en el afán de los ilustradores cristianos
un tanto quizá de mofarse o de no saber exactamente qué es lo que quieren sus comitentes judíos, ¿no? De tal manera que a veces, bueno, en otras Haggadot o en otros textos, en otras Biblias hebraicas, los personajes son sustituidos por animales, ¿no? A veces becerros, perros, gatos, etcétera. Entonces, de una manera muy, muy fantasiosa, hasta cierto punto divertida, pero que están representando también, valga, ¿cómo podríamos decirlo?, la sorpresa a personajes bíblicos, ¿no? Entonces imagínense, no sé, a un Moisés con cara de perro, a un profeta, ¿no?, con cara de gato, etcétera. Entonces era muy común en aquella época, precisamente por ese, como no querer implicarse, ¿no?, en lo que podrían significar o no los libros judíos, ese afán de querer mantener la distancia de la población. Y sin embargo, ¿no?, hay una necesidad de todas maneras de ilustrar esos libros, de acercarse un poquito a las historias originales, lo cual le va a dar un carácter propio a todos estos productos. La supuesta iluminación del bellísimo manuscrito en un taller cristiano permite además explicar una circunstancia confusa. Y es que el Códice de Darmstadt es el único en su iconografía. En comparación con otros textos judíos equivalentes, además, sus miniaturas apenas si guardan relación con el texto hebraico. Entonces, bueno, de aquí nos vamos. Oye, Bram, entonces ¿Sí? los miniaturistas eran como decir los que tenían mayor conocimiento y el copista nada más reproducía. Ajá. El copista era el que pasaba el texto. Ajá. El miniaturista era el que lo dibujaba, el que lo ilustraba. Okay. Entonces lo que decíamos aquí podía variar, ¿no? Pero uno de los problemas, comentábamos, es que normalmente los miniaturistas eran cristianos y muchas veces como que no se interesaban mucho, ¿no? En verdad, en lo que estuviera escrito en el texto. Y también, de nuevo, ¿no?, los judíos tenían prohibido hablar de ciertas cosas con la población cristiana. Y entonces, pues, si bien les daban a veces instrucciones, no podían ser muy específicos, precisamente para no levantar sospechas. Era una situación bastante difícil la que vivían primero los artistas porque no entendían del todo lo que estaban ilustrando y también los judíos porque hablar de más los ponía en peligro, ¿no? Entonces era una situación muy incómoda la que se veía la que se vivía en aquella época y sin embargo podemos ver, se realizaron de una manera muy bella, muy característica, todos estos textos. Y por ejemplo, a mí se me ocurre pensar, Abraham, siempre se me ha ocurrido pensar eso desde que estábamos viendo esto, ¿qué tanta verdad puede haber si, por ejemplo, decimos la Biblia se empezó a escribir, o el Pentateuco, todo eso, se empezó a escribir 100 años después, y luego dices, pero borraron a este otro, como por ejemplo ahorita de Akenatón, ¿o cómo me dijiste? Akenatón. Bueno, a ese lo borraron, entonces, ¿qué tanto estamos en certidumbre de lo que estamos viendo, vamos, leyendo, del conocimiento que tenemos? Sí, porque, bueno, sobre todo lo que decíamos, ¿no? En la Edad Media todo esto se hacía a mano. Entonces, sí, de por sí un libro impreso, ¿no?, digamos, puede salir con ciertos errores, con ciertas deformaciones en el texto en general, digamos, es difícil en verdad garantizar 100%, ¿no?, la reproducción de un texto, incluso del más sencillo, ¿no? Ahorita me estaba dando cuenta, ¿no?, según yo revisé las citas, y resulta que cambié por ahí una S, una L, una R, etcétera. Entonces, bueno, si uno con medios mecánicos comete errores, si las máquinas, yo me acuerdo que hay, bueno, ha habido, ¿no? Tengo por ahí un libro que, digamos, los primeros capítulos se cortan, ¿no? Y después sigue el final. Y después del final aparecen unas páginas del inicio y por último, otras de en medio, ¿no? Entonces, si en los libros con medios mecánicos aparecen errores como esos, garrafales, horribles,
Entonces, digamos en contraparte, ¿no? En estos libros copiados a mano, que dependen más del criterio humano, del error humano, pues precisamente los errores son bastante comunes, ¿no? Y entonces en este aspecto, bueno, se sabe, ¿no? Que, por ejemplo, en la Edad Media, en verdad, textos como las Biblias no abundaban, ¿no? Entonces, la gente, digamos, era bien raro que tuviera una Biblia completa. Ajá. Segundo, precisamente por los errores de mano a propósito o no, abundaban diferentes versiones de la Biblia, algunas con historias que fueron agregadas durante la Edad Media precisamente, otras que fueron agregadas antes o después, etcétera. Entonces, la Biblia, como se conocía en la Edad Media, en verdad era muy diferente a la que conocemos hoy en día. Muy posiblemente un hombre medieval, si leyera nuestras Biblias, se confundiría terriblemente, ¿no? Porque precisamente las versiones que conocía serían completamente diversas a la que nosotros defendemos, a las que nosotros circulamos. Y, como podríamos decirlo, en este aspecto tendríamos que situarnos siempre en la época, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Edad Media y hablamos de la Biblia, tendríamos que hablar de la Biblia como se entendía en la Edad Media. La Biblia de aquella época no era nuestra Biblia, o bueno, no es la Biblia que nosotros estamos manejando. Y también alguna vez lo habíamos platicado, ¿no? Cuando se pasaba de idioma en idioma, cuando la Biblia se transfiere la Biblia hebrea se transfiere al griego, posteriormente al latín, ¿no? Va a haber transformaciones evidentes, va a haber transformaciones importantes, y luego posteriormente cuando del latín se traduce al español, al francés, al alemán, etcétera, el mensaje conserva cierta esencia, pero también va a ser sujeto de transformaciones, ¿no? Entonces, tenemos más bien versiones de la Biblia, ¿no? Pero no una versión verdaderamente estándar. También es eso lo que hay que tomar en cuenta. Así es, Abraham. Muchas gracias. Así es. Entonces es un gran problema. Oiga, profe. ¿Sí escuchó? Perdón, profe, ya a ver si no me salgo de contexto. Nos comentó hace rato que el judaísmo es la primera religión monoteísta. ¿Eso más o menos en qué época fue? Ajá. Entonces, bueno, ya oficialmente el judaísmo, como lo conocemos hoy en día, primero va a formarse, ¿no? Desde tenemos como el siglo X al siglo VII antes de Cristo, y posteriormente el judaísmo rabínico, que es el judaísmo que sobrevive a ¿cómo se llama? La persecución romana. Va a surgir después del siglo II después de Cristo, que es la versión del judaísmo que conocemos hoy en día. Ok, gracias. De nada. Entonces, bueno, ya para ir terminando el día de hoy, habida cuenta de que los judíos fueron expulsados en el año 1390 y de que no se conserva en lugar alguno que el texto tuviera dueños judíos antes del siglo XVII, es posible que los folios escritos sin encuadernar ni ilustrar cayesen en manos de un mecenas cristiano, quien encargó su iluminación sin conocer realmente la tradición hebraica del texto. Entonces, también esto pasaba muy seguido, no solamente con escritos judíos, sino con escritos cristianos, ¿no? Entonces, alguien encomendaba un texto, le encargaba a los copistas y a los iluminadores un texto, pero precisamente porque la producción era cara, llegaba a pasar pues que simplemente se agotara el dinero y entonces el comitente no recogiera su encargo, o que por diversas cuestiones, como bueno, por ejemplo, entre los judíos específicamente las persecuciones, los dueños originales, los comitentes originales tuvieron que abandonar el texto y dejarlo en el taller de ilustración donde se lo estaba fabricando, ¿no? Entonces, posteriormente, eso es lo que se comenta, podría haber llegado
precisamente un cristiano, alguien interesado en el texto, le pareció bonito, le pareció atractivo. Podemos ver que la caligrafía es bastante especial y pues le encomendó a los copistas que en lugar de borrar el texto y volver a utilizar el pergamino, le ilustraran lo que ya tenían hecho. Entonces era un libro bonito, tenía una escritura atractiva, entonces pues termínenlo de una vez, ¿no? Y bueno, con su propia fantasía, los ilustradores terminaron de decorar el texto, ¿no? Y en este aspecto, precisamente como no saben de qué se trata, ya no ¿cómo podríamos decirlo? No lo ilustraron con escenas bíblicas como debería ser, sino que, bueno, de hecho la mayor parte de esto lo van a ilustrar con escenas arquitectónicas, pequeños relatos de la vida cotidiana, representaciones de la corte, se me va el nombre, de lo que se creía o de lo que se veía en ese momento como la vida judía, como la entendían los cristianos, ¿no? Entonces los ilustradores van a hacer una adaptación y de hecho aquí hay algo importante y bastante curioso, ¿no? Por ejemplo, y se comenta al respecto precisamente de esta página. Entonces, en aquella época, y de hecho en Europa hasta nuestros días, se entiende que la población judía es erudita, que la población judía estudia, está constantemente aprendiendo cosas nuevas y podemos ver precisamente en estas ilustraciones que representan judíos, como podríamos decir, estaban habitualmente representados en aquella época, con diferentes tipos de cubiertas para la cabeza, con sus túnicas hasta cierto punto de coloridas feas, pero que en este aspecto específicamente estudiando a la par hombres y mujeres. Entonces hombres y mujeres están leyendo, ¿no? Entonces en el mundo cristiano la lectura era privilegio de los hombres. Solamente los hombres aprendían a leer y escribir, y algunas nobles, hablemos de princesas, de mujeres que tenían esposos en muy alto rango, como la reina Isabel la Católica, por ejemplo, que había logrado una cierta independencia, pero en general podríamos decirlo que era un arte prohibido para las mujeres e incluso podemos verlo, ¿no? A final de la Edad Media, la gente tiene una conciencia, una idea de que los judíos, tanto los hombres como las mujeres, estudian, están implicados en la lectura de la Biblia y que, bueno, están en una relación de equidistancia, precisamente en ese privilegio del conocimiento. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Ya llegó Euge. Hola. ¿Qué tal, Euge? Hola. Bien, bien. ¿Qué tal estás? Bien. Qué bien que te animaste a acompañarnos. Sí, gracias.